como esta de videollamadas, plataformas de comercio electrónico que ya eran muy presentes en el comercio en general, pero que ahora verdaderamente han triunfado. Amazon ha sido uno de los grandes triunfadores de estos 3 meses. Plataformas educativas, precisamente para asegurar, digamos, la educación de los pequeños y los intermedios, digamos, de los adolescentes. Y detrás de todo esto, obviamente, hay importante inversión tecnológica, ¿no? Desarrollos tecnológicos como el blockchain, el machine learning, la inteligencia artificial que está detrás de todos estos desarrollos, ¿no? Y una vez más, la regulación nuevamente ha demostrado estar muy por detrás de la realidad social y en este caso de la realidad tecnológica, ¿no? Por eso, para indagar en qué hay detrás de uno de estos desarrollos tecnológicos fundamentales que está permitiendo el que la sociedad actual esté soportada en esto que es lo digital, hemos invitado a Aurelio López Tarruella, que es profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante y abogado of counsel de Bailos, para hablarnos de un tema particularmente importante en el mundo de la inteligencia artificial, como es el tema de la protección de los datos que están detrás de todo esto. Así que nada, sin más dilación, Aurelio, muchísimas gracias por tu disponibilidad y por tu generosidad a la hora de aceptar la invitación de Andema a hablar de este tema que a los abogados nos cuesta tanto trabajo seguir. Así que nada, muchísimas gracias y estoy ya a la palabra. Muy bien, José Antonio, muchas gracias. Primero de todo, lógicamente, daros las gracias por la invitación para compartir con vosotros pues estas reflexiones que voy a hacer de un tema ciertamente novedoso, o al menos para mí, y del cual pues, se pueden sacar conclusiones preliminares, por decirlo de alguna manera, porque es una cosa en la que se está trabajando. Y bueno, pues mi intención es compartirlas con vosotros. Y bueno, para ello voy a utilizar una presentación que, si todo funciona bien, la deberíais tener ya a vuestra disposición. Perfecto. Muy bien. Haremos. Perdonadme un momento, que vayamos al inicio. Bien. Y precisamente para explicar un poco, para centrar un poco la presentación, me voy a remontar precisamente a la llamada que tuvimos, José Antonio, cuando me invitabas, que precisamente te decía, pues chico, pues mira, es que no sé exactamente de qué hablar, porque sin duda alguna el tema estrella de inteligencia artificial y propiedad intelectual es el de la protección de las invenciones o creaciones generadas automáticamente por máquinas. Y de eso yo ya te dije que no iba a hablar. No iba a hablar porque es un tema que es muy bonito, pero en la práctica actualmente en España yo considero pues, que todavía no tiene importancia. Han habido casos en las oficinas, en la EPO, en la oficina de Estados Unidos, ha habido casos también en China, pero todavía digamos que no está o al menos eso considero yo, en la práctica de nuestras empresas. Por eso, haciendo un poco de publicidad, pues yo no voy a hablar, pero sí que os recomiendo sobre todo 3 trabajos de 3 chicas precisamente que tratan el tema de una manera fascinante. La primera es Mercedes Morán, que además con el trabajo que estoy poniendo se llevó el primer premio del certamen de NAE. Hay que decir que me ganó, porque yo quedé segundo. El segundo trabajo es de Concepción Sainz, de la Universidad de Valencia, con la que tengo muy buena relación y la verdad es que me sirvió mucho su trabajo en su momento para adentrarme en esta materia. Y el último es el de Luz Sánchez, un trabajo muy reciente donde Luz, una persona que tiene una conexión importante con la Universidad de Alicante, pues hace una propuesta muy interesante de hablar ya de el inventor artificial, de incluso otorgarle personalidad jurídica hasta cierto punto a los sistemas de inteligencia artificial. Dicho esto, es cierto que Luz modera mucho esta posición y la defiende con argumentos consistentes. Y por último, pues bueno, pues yo también me hago un poco de autopublicidad porque escribí sobre esto en el contexto de los derechos de autor en la revista The Conversation España y bueno, me podéis buscar ahí si os apetece y además es un articulito de 6 páginas, con lo cual es cortito.
tampoco voy a hablar de datos personales. Y sí que hay que decir que datos personales es la principal preocupación con la que te encuentras en una empresa que va a llevar a cabo un proyecto de inteligencia artificial. Mi experiencia es que estas empresas utilizan el GDPR como si fuera un protocolo informático más a tener en cuenta. Pero en ocasiones no debería de ser así, porque en realidad datos hay de muchos tipos. Hay muchos datos no personales que pueden servir también para llevar a cabo ideas innovadoras basadas en el análisis de datos o basado en inteligencia artificial. Podemos hablar, por ejemplo, de los datos del tráfico, de datos meteorológicos, de datos industriales, de datos generados en la agricultura, de imágenes, de música, de vídeos, donde no hay datos personales involucrados. Y además, en muchas ocasiones, cuando nos encontramos con datos personales, pues en la medida en que esos datos sean anonimizados, ya no es necesario cumplir con el reglamento de protección de datos personales una vez anonimizados y, por lo tanto, ese problema en parte desaparece. Y en cualquier caso, aunque las empresas estén preocupadas por los datos personales, hay que decir que el tema de datos personales y propiedad intelectual coexisten. Es decir, perfectamente una empresa puede tener un conjunto de datos que son personales, es decir, porque recogen datos referidos a usuarios y por lo tanto tendrán que cumplir con la normativa de protección de datos, pero eso no impide que ese conjunto de datos pueda ser protegido, por ejemplo, mediante secreto empresarial, porque es un activo intangible de esa propia empresa. Por lo tanto, se produce una coexistencia entre propiedad intelectual y datos personales que no, en principio no entran en conflicto, salvo, como veremos al final, en algunos aspectos muy específicos. Sí que voy a hablar de datos, pero otros lo han hecho mejor que yo. Al explicar esa frase tan manida de "data is the new oil". Quiero recordar que el primero que lo dijo fue Víctor Mayer-Schonberger en su libro con Courier en 2013. Nos olvidamos fácilmente de esa frase lapidaria porque ha tenido diversas alteraciones, pero sin duda es una frase que recoge muy bien lo que significan los datos en la sociedad actual y lo que significan para la innovación. Y en particular yo me quiero centrar en la innovación que suponen los datos en inteligencia artificial, y en esa rama de la inteligencia artificial conocida como Machine Learning, donde básicamente la idea que hay detrás es que las máquinas aprenden a comportarse como humanos gracias al entrenamiento que les damos a partir de datos. Un ejemplo clarísimo que yo suelo utilizar es el de Google Fotos. ¿Por qué Google llega un momento y nos dice que nos otorga un almacenamiento ilimitado de nuestras fotografías? Pues por una razón muy sencilla, porque si uno lee los términos de uso, Google se está reservando el derecho de utilizar todas esas fotografías que estamos subiendo a su nube para entrenar a sus algoritmos de reconocimiento de imágenes. Cuantos más datos, cuantos más fotografías incorporamos, más precisos son sus algoritmos y, por lo tanto, mayor ventaja competitiva tiene Google en ese mercado. Importan los datos en grandes cantidades. Y importan los datos variados y de muchas fuentes, porque gracias a tener datos de varias fuentes vamos a lograr llevar a cabo correlaciones y podremos tomar mejores decisiones, identificar patrones más exactos o realizar mejores predicciones. Debemos tener en cuenta también que yo suelo decir que la inteligencia artificial no hace ascos a nada. Y esto tiene que ver con el concepto de datos que utilizamos. Es decir, si jugamos de una manera estricta, pareciera como si los datos exclusivamente fueran los datos personales que, por ejemplo, Google está adquiriendo a través de su buscador de Internet, de los datos que introducimos. Pero no es así. Los datos en realidad son todo. En la medida en que se trate de información digitalizada,
esa información es susceptible de ser utilizada para innovar con esos datos o para, como he dicho antes, entrenar algoritmos de inteligencia artificial. Por lo tanto, el concepto de datos hay que expandirlo, yo lo expando e incluyo dentro de esa categoría de datos también a los textos, a las tablas de Excel, las imágenes de todo tipo, las grabaciones de vídeo o las grabaciones de audio. Porque, al fin y al cabo, como digo, todo es susceptible de ser tratado por ordenadores. Bien es cierto que si son en un formato o en otro, será más difícil o menos difícil, pero al fin y al cabo, al final todo es susceptible de tratamiento y a todo se le puede extraer valor. Esto implica que en la sociedad actual los datos son un factor de competitividad y de innovación para las empresas, lo cual genera, en mi opinión, una doble preocupación. En primer lugar, una preocupación sobre cómo protejo los datos que poseo para las empresas, es decir, yo soy una empresa que tiene grandes datos, que tiene grandes cantidades de datos, y estamos diciendo que esas grandes cantidades de datos es un activo intangible de la empresa. Bien, dependerá de cómo lo protejas. Dependerá de su protección tecnológica, sin duda alguna, pero también de su protección jurídica. Porque, por ejemplo, esos datos probablemente en un proyecto de inteligencia artificial no los vaya a utilizar la empresa, los vaya a utilizar una tercera empresa. Pues bien, si yo no tengo adoptados los mecanismos necesarios para esa protección jurídica, esa tercera empresa puede hacer lo que le dé la gana con los datos. Mis datos están perdiendo valor. O mis datos van a perder valor también para intercambiarlos o para ofrecer licencias de acceso a esos datos en el mercado. Por lo tanto, esta es una primera vertiente que yo ya he tratado en otras conferencias y que en principio es importante para aquellas empresas que están acumulando datos gracias a sus productos o sus usuarios. Pero hay una segunda vertiente en relación con la preocupación por los datos, y es en relación con aquellas empresas que tienen grandes ideas innovadoras basadas en los datos, basadas en el tratamiento de datos, sin embargo, no disponen de grandes conjuntos de datos. Y este problema, el acceso a los datos que tienen empresas con, como digo, grandes ideas innovadoras, pero que no poseen datos, es un problema que se ha convertido en una cuestión de interés general en la Unión Europea. Y es algo que es conocido por todos. La Unión Europea en innovación tecnológica, en un momento pierde el tren, sobre todo cuando cuando se empezaba a hablar de la web 2.0, esto es mi opinión personal, ahí perdimos el tren y las empresas que empezaron a acumular grandes cantidades de datos fueron empresas estadounidenses, conocidas por todos, como pueden ser Google o pueden ser Facebook. Y después llegaron las chinas, ciertamente provocado por la poca atención que se presta a la protección de datos personales, pero no nos olvidemos, también provocado porque estamos hablando de un país de 1.600 millones de personas. Por lo tanto, el caladero para generar datos es importante. Por lo tanto, las empresas europeas nos encontramos con que no tienen datos. Y esto ha provocado que la Unión Europea esté prestando gran interés en el acceso a los datos y llega a realizar afirmaciones en sus comunicaciones. La última de ellas es la Estrategia Europea de los Datos, que realmente a mí me sorprende, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, el acceso a los datos del sector privado y su reutilización constituyen principios esenciales del espacio común europeo de los datos. Los datos deben estar disponibles para todos. Bien, decir esto para una persona que ha estudiado propiedad intelectual desde hace más de 25 años, con un régimen basado en la exclusividad, es decir, en la exclusividad que te da el haber creado algo, pues realmente te lleva a decir, bueno, aquí algo tiene que cambiar, o sea, en algo tiene que impactar estas afirmaciones en el sistema de propiedad intelectual.
Y esa es la razón por la cual yo empecé a aproximarme a este tema del acceso a los datos, pero si bien lo hago desde el punto de vista de las empresas. Entonces, yo las preguntas que me hago, que a lo mejor son un poco naïf, ustedes me lo dirán cuando acabe la presentación con sus preguntas, pero yo la pregunta que me hago es, bueno, si yo soy una empresa que tenemos un proyecto de inteligencia artificial, tenemos ciertas cantidades de datos, pero necesitamos más, ¿dónde podemos conseguirlo? Bien, la respuesta es muy sencilla, en Internet. ¿De dónde salen estos datos? De Internet. Es decir, el primer sitio donde me voy a ir es a Internet. ¿Pero qué ocurre en Internet? Pues en Internet se produce una paradoja. Internet está lleno de información. Y en principio, lo que a mí me enseñaban hace 25 años era que la información es libre. La información es libre. Pero si reúne ciertos requisitos, entonces es protegida por propiedad intelectual, en concreto por derechos de autor. Bueno, si uno va a Internet en estos momentos, ve que eso es completamente falso. Lo digo así. O sea, uno cuando va a Internet tiene que dar por sentado que la página web que está visitando está protegida por derechos de autor. Está protegida. No quiero decir que sean datos abiertos, que lo podrán ser, pero eso es una decisión del titular de la página web. Lo que nos vamos a encontrar es con información que está protegida por derechos de autor. Y por lo tanto el titular decide cómo puede divulgar esa información. Y hemos asistido a una serie de actos, con lo cual esto que estoy diciendo no tiene prácticamente ninguna excepción. Y me voy a referir a 3 ejemplos que he sacado prácticamente, bueno, no al azar, pero sin duda alguna hay muchos más. He puesto las referencias ahí de las sentencias por si queréis echarles un vistazo más a fondo, pero en Infopack, hace ya más de 10 años, el Tribunal de Justicia nos dijo que en una combinación de 11 palabras podía existir originalidad. En Feldman, el Tribunal de Justicia nos dijo que en un sampling de una canción que duraba 2 segundos era susceptible de protección. Y por último, estamos hablando por último me refiero a la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, donde se crea un nuevo derecho sobre las publicaciones de prensa. Estos son datos. Yo creo que, en mi opinión, esto es sobreproteger. ¿Por qué? Porque, sin duda alguna, hay otros intereses que prevalecen. Pero, sin duda alguna, esto lo que provoca es, a mi modo de ver, un obstáculo en el acceso a los datos. Sí que es cierto que podemos encontrar más problemas para establecer si se pueden proteger o no las bases de datos generados automáticamente. Esto es un problema que ha puesto de manifiesto la doctrina y que se puede expresar con un ejemplo y que uno puede pensar, bueno, esto es bueno porque al final hay datos que se pueden utilizar y que las empresas pueden utilizar para desarrollar nuevos modelos de negocio. Sin duda alguna, los simples datos no son susceptibles de protección porque no pueden reunir el requisito de originalidad, pero también tenemos problemas para otorgar la originalidad a las bases de datos generados por máquinas. Y basta con poner el ejemplo de Football Dataco, de la sentencia Football Dataco o de otras sentencias referidas a los calendarios de los partidos de fútbol de la Liga Inglesa. Pues el Tribunal de Justicia dijo, mire usted, en esos calendarios usted no puede decir que ha hecho, puede usted decir que ha hecho una base de datos, pero esa base de datos no es original, porque usted no ha tomado elecciones libres y creativas a la hora de decidir cómo organizarlo. No, esa organización de esos partidos de fútbol, de ese calendario, viene establecido por reglas que podrían denominarse técnicas. Lo mismo ha dicho el tribunal también en relación con los horarios de aviones, los horarios de los vuelos de los aviones, en el asunto Ryanair, sobre el que hablaremos más tarde. Y podemos pensar que con las bases de datos, pues bueno, aunque no sean originales,
pueden ser susceptibles de protección mediante el derecho sui generis. Y efectivamente, en ocasiones será así, pero el Tribunal de Justicia ha dado una interpretación muy estricta sobre el concepto de inversión sustancial. Y ha dicho, la inversión sustancial debe haberse hecho en la obtención de datos preexistentes. No existe derecho sui generis si la inversión sustancial se ha realizado en, por ejemplo, sensores que lo que están haciendo es generar datos, como por ejemplo el de un vehículo que va por una carretera y va captando datos. Eso sería creación de datos nuevos y esa inversión realizada no sería susceptible de protección por el derecho sui generis. Por lo tanto, aquí encontramos lo que podría denominarse una laguna. Ahora bien, y es una laguna que yo le llamo, lo quiero denominar así, larga vida del screen scraping. Gracias a esta laguna de protección, muchas páginas web han encontrado un nicho de mercado muy importante. Me refiero a las páginas que recopilan resultados de eventos deportivos. Esto lo he cogido, no voy a decir la página web para no meter la pata con alguna cosa que pueda decir, pero bueno, pues desde España podemos ver cuál fue el resultado de un partido de fútbol de la Liga Peruana, en donde podemos ver todos los jugadores y tenemos incluso cualquier acontecimiento que pasó en ese partido, pero igualmente tenemos muchas otras ligas. Bueno, uno tiene que pensar de dónde se han sacado esos datos. Bueno, pues esos datos se han recopilado gracias a la técnica llamada de screen scraping, por la cual estas páginas web lo que hacen es chupar los datos de la fuente de origen de esos datos y se reorganizan en su página web y se presentan de una manera organizada de otra manera y muy elegante. En la medida en que son datos que no están protegidos por derecho sui generis o derecho de autor, es una técnica que en principio, de acuerdo con derecho de propiedad intelectual, está permitida. Ahora bien, a mí se me ha ocurrido irme a la Liga a ver qué decían los términos de uso. Y aunque esta actuación esté permitida por la legislación de propiedad intelectual, los términos de uso lo prohíben. Esto es de la Liga y esto es de Ryanair, donde nos dicen exactamente que queda terminantemente prohibido el uso de cualquier sistema automatizado o software para extraer información de este sitio web con fines comerciales y pone el nombre, screen scraping. La pregunta que nos podemos hacer es, entonces, ¿una actividad que está permitida por propiedad intelectual puede ser prohibida mediante contrato? Pues a mi modo de ver, el Tribunal de Justicia, en su sentencia Ryanair, no deja ninguna duda al respecto. Dice perfectamente que la limitación, que cuando una base de datos no está protegida ni por derechos sui generis ni por derechos de autor, esa base de datos se pueden establecer limitaciones contractuales a su utilización. Si bien dice, sin perjuicio del derecho nacional aplicable, lo cual genera una gran inseguridad jurídica. Es decir, yo en este momento, las páginas web que han generado un gran negocio a partir de la recopilación de estos datos, pues yo temblaría de miedo de lo que puede pasar si no se da una respuesta uniforme a esta pregunta. Porque claro, estamos hablando, por ejemplo, en la página anterior, de páginas web que están captando datos de sitios, de fuentes que están localizadas en el mundo entero. Con lo cual la inseguridad jurídica es importante. Por lo tanto, esto genera un grave problema. Bien es cierto, y esto es lo que le diría yo a mis, si tuviera que acudir a, si tuviera que aconsejar a una de estas empresas, le diría, hombre, hay mucha información de acceso abierto en Internet, es decir, hay información protegida, pero que su titular
ha establecido la divulgación de esa información mediante una licencia de contenido abierto. El mejor ejemplo es Wikipedia, que en estos momentos pues, se utiliza habitualmente para entrenar algoritmos en el campo del procesamiento natural del lenguaje. Pero hay muchos más ejemplos. ImageNet es otra base de datos creado en una universidad de Estados Unidos, muy famosa, muy utilizada para la utilización en sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento de imágenes. Y hay otras, como Kaggle, donde, por ejemplo, podemos encontrar bases de datos de coronavirus con su licencia libre, en este caso una licencia Creative Commons. Esto, sin duda, es un beneficio enorme para todos aquellos proyectos que se están llevando a cabo en el campo de la inteligencia artificial y son la base, sobre todo un buen ejemplo es ImageNet, de todos los desarrollos que se han producido en inteligencia artificial. No es por ello de extrañar que en la Unión Europea se haya apostado claramente por favorecer la publicación de información con licencias abiertas. Ese movimiento conocido como Open Science, en el caso de publicaciones científicas y datos publicaciones científicas y datos de investigación, y de Open Data cuando se está refiriendo a información del sector público que la nueva directiva, que moderniza las ya existentes, pues pide que se pongan a disposición del público en general para que las puedan reutilizar. Bien, sin duda alguna esas políticas deben ser bienvenidas, pero yo como jurista le busco tres pies al gato y le pongo unos peros. Le pongo unos peros en primer lugar a la utilización de las licencias Creative Commons, puesto que están pensadas para obras, pero no están pensadas para bases de datos y sobre todo no están pensadas para el derecho sui generis sobre bases de datos. Hay otras licencias que ya existen, que son, por ejemplo, las licencias Open Data Commons, que están más adaptadas a la difusión de datos, de conjuntos de datos, pero la aparición de otras licencias yo creo que pueden tener un efecto contraproducente. Y esto se ve si uno va al portal de datos abiertos del Gobierno de España, donde uno puede encontrar no solo los conjuntos de datos que pone la Administración Central, sino el resto de administraciones del Estado español, pero donde uno ve que cada administración elige la licencia que quiere utilizar. Y al final no hay una estandarización de esas licencias. Y a mi modo de ver eso supone un obstáculo a la innovación, porque al final aquella empresa que quiere utilizar datos tiene que estar estudiando cada una de las licencias para ver qué le permite hacer exactamente esa licencia. Y soy también muy crítico en relación con la posibilidad que existe, lo admite la directiva, y yo creo que ni la nueva directiva establece lo contrario, que se pueda establecer una cláusula no comercial. Es decir, que las administraciones públicas pueden establecer que los datos pueden ser reutilizados, pero siempre sin fines comerciales. Mire usted, las empresas privadas lo que quieren es utilizarlo con un fin comercial. Y no me parece mal que lo hagan. Me parece una limitación que, como digo, supone un obstáculo. Además, la cláusula no comercial ha generado algún malentendido, voy a llamarlo así, como el que le ocurrió a IBM. IBM, para entrenar sus algoritmos sobre reconocimiento de imágenes, lo que hicieron fue ir a Flickr, a la base de datos de fotografías Flickr, y hacer screen scraping. Y no tuvieron otra idea que hacer screen scraping de manera indiscriminada. ¿Qué ocurre? Que las fotografías en Flickr, el autor de la fotografía elige la licencia bajo la cual la sube. Tiene que ser una licencia Creative Commons, pero las licencias Creative Commons admiten muchas variaciones, como por ejemplo incluir la cláusula no comercial. Bueno, IBM, por lo tanto, estaba infringiendo
esa cláusula de manera múltiple. Con independencia, que al final es lo que salió en la prensa, de la utilización que estaba haciendo IBM de datos biométricos como eran las caras de muchas personas que salían en esas fotografías. Y por último, un último pero que le pongo, que ya les digo, me parece la política de acceso abierto es totalmente correcta, pero puede ser insuficiente para las empresas que hacen proyectos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la información que está a libre disposición no puede garantizar la variedad de los datos. Por ejemplo, en Wikipedia, la información del 90%, perdónenme ustedes, pero es inexacta, no he podido encontrar exactamente el porcentaje, pero por ejemplo, lo que vengo a decir es que en Wikipedia la mayoría de las entradas están escritas por personas occidentales, por una mayoría de hombres y por una mayoría de hombres blancos. Con lo cual, si uno entrena unos algoritmos a partir de esa información, pues puede originar que los resultados que obtenga sean sesgados. Por ejemplo, que se beneficien la importancia histórica de figuras masculinas en contra de las femeninas, por ejemplo. ¿Cómo se soluciona este problema? Pues hay que obtener más datos. Hay que obtener más datos. ¿Dónde? Pues si no están a libre disposición, habrá que acudir a datos propietarios. Y esa es la tercera alternativa que tendría una empresa, pues acudir a información propietaria disponible en Internet. YouTube, Facebook, Netflix, Spotify, bases de datos jurídicas, todo ello son información propietaria, que en algunas ocasiones nosotros pagamos por tener acceso a ella y en otras ocasiones se nos otorga de una manera gratuita. Pero es información propietaria, es decir, podemos usar esa información. Más allá no podemos hacerlo porque es información bajo todos los derechos reservados que se queda su titular. Y esto llega a situaciones que a mí me parecen llamativas, por ejemplo, en el mundo académico, cuando una universidad adquiere bases de datos, como pueden ser bases de datos jurídicas, pero después la licencia le autoriza a utilizar esas bases de datos y no a llevar a cabo, por ejemplo, minería de textos y datos. Una actividad para analizar los datos, para sacar conclusiones, para realizar investigaciones con esos datos, pero que sin embargo la licencia me está negando. ¿Por qué? Porque es una actuación que va más allá del mero uso de la licencia. Bien, para evitar estas situaciones que en principio pueden parecer injustas y sobre todo situaciones que suponen un obstáculo a la investigación, en la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital se incluye una excepción de minería de textos y datos, la cual debe ser bienvenida, pero de nuevo, como jurista, como académico, pues hay que ponerle una serie de peros. Fíjense ustedes, la excepción viene recogida en primer lugar en el artículo 3. Y el artículo 3 ofrece la posibilidad de realizar minería de textos y datos a todos aquellos contenidos a los que se tenga acceso lícito a organismos de investigación, instituciones responsables del patrimonio cultural y siempre que sea con fines de investigación científica. En ese sentido, pues uno puede pensar en las siguientes situaciones. Esa base de datos jurídica a la que yo tengo acceso, pues yo la puedo utilizar, porque soy académico, para realizar cualquier tipo de actividad de minería de textos y datos, aunque la licencia me lo esté prohibiendo. Al respecto, miren ustedes lo que dice el artículo 7, cuando dice que será inaplicable toda disposición contractual contraria. E incluso podemos imaginar una situación en la que utilizamos YouTube con fines académicos desde la universidad. Nos va a permitir llevar a cabo todas esas actividades. Pero claro, es muy limitado, porque estamos hablando de nuevo de utilización con fines de investigación. ¿Qué pasa con una empresa que quiere utilizar
que quiere realizar esas actividades de minería de textos y datos con fines comerciales, para desarrollar un nuevo sistema de inteligencia artificial que quiere introducir en el mercado. Bueno, pues en las últimas versiones de la directiva se incluyó un artículo 4, que habla de excepción o limitación relativa a la minería de datos en general, sin establecer con fines de investigación científica. Y uno lee el artículo 4.1 y dice, bueno, ¿para qué está el artículo 3.1 si en el 4.1 se dice lo mismo pero sin esas limitaciones que hay en el artículo 3.1? Bien, el truco está cuando uno lee el párrafo tercero, porque lo que hace el párrafo cuarto es ofrecer una excepción de minería de textos y datos en general, pero ofreciendo a los titulares de derechos la posibilidad de reservarse expresamente la posibilidad de llevar a cabo esas actividades. Dice, de manera adecuada, como medios de lectura mecánica en el caso de contenidos puestos a disposición del público en línea. Es decir, en ese caso, los contenidos en línea se pueden proteger para que no se puedan llevar a cabo actividades de minería de datos por parte de empresas privadas, ofrecerlo únicamente a entidades de investigación o de instituciones responsables del patrimonio cultural. De nuevo, se hace una distinción entre usos con fines de investigación y usos comerciales que a mí no me parece que se justifica y que además nos pone en una situación muy mala respecto de Estados Unidos, por ejemplo, o China, donde existe una regulación más liberal de este tipo de actividades. Y pasamos, por último, a un grupo, a un conjunto importante de información que no está disponible en Internet. Es información propietaria que las empresas tienen, no las ponen a disposición y que las utilizan exclusivamente para desarrollos in-house de sus propios productos o sus propios servicios. Esto es un problema que ha detectado la Comisión Europea ya en el año 2017 y que lo vuelve a poner encima de la mesa en su Estrategia Europea de los Datos, cuando dice que el intercambio de datos entre empresas aún no ha despegado lo suficiente en la Unión Europea. Es decir, sigue ocurriendo que las empresas no comparten datos en la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea está pensando en adoptar una serie de medidas para fomentar lo que se llama el data sharing. Medidas que hasta el momento han sido, por llamarlo con ese término, de soft law, es decir, establecer directrices, orientaciones para facilitar el intercambio voluntario de datos, sin establecer obligaciones o normas imperativas, excepto en algunos sectores donde se ha visto la necesidad de crear obligaciones de acceso, en algunos casos remunerados, para fomentar la competencia en ese mercado, porque se ha visto que en ese mercado pues, habían fallos y no se estaba innovando lo suficiente. Un ejemplo es la directiva de pagos en el mercado interior, donde gracias a ella pues estamos viviendo un auge importante de lo que se llaman las fintech, es decir, las aplicaciones para realizar todo tipo de operaciones bancarias sin tener que acudir a las aplicaciones bastante defectuosas, por otro lado, de nuestros respectivos bancos, ¿no? Y estas obligaciones de acceso existen en otros sectores, como por ejemplo el de la electricidad, y es muy probable que en el futuro cercano lo veamos en sectores como la movilidad. También la Unión Europea está pensando en reformar las normas sobre derecho de la competencia, porque lógicamente en muchas ocasiones lo que ocurre es que esas empresas que acumulan grandes cantidades de datos acaban teniendo una posición de dominio en determinados mercados y esa posición de dominio puede derivar en abusos cuando, por ejemplo, deniegan licencias al acceso a esos datos. Bien, existe la doctrina de las Essential Facilities que permitiría acceder a esos datos, pero todos conocemos el tiempo que lleva un proceso
en materia de derecho de la competencia. Por eso la Comisión Europea, de hecho, ya ha abierto una consulta pública para crear una especie de regulación ex ante, es decir, una regulación mediante la cual ciertas empresas puedan obtener acceso a ciertos datos sin necesidad de probar que se le ha producido un perjuicio y sin necesidad de aplicar todo el sistema de derecho de la competencia. Y por último, se habla de evaluar el marco de derechos de propiedad intelectual, y en concreto se menciona la Directiva sobre base de datos y la Directiva sobre secretos comerciales. Yo no sé qué pasará con la Directiva sobre base de datos, espero que no sea precisamente una modificación para paliar esta laguna que parece que existe en la protección, porque eso sería reforzar más aún la protección de los datos. Me voy a referir, y ya paso a la última diapositiva, a un problema específico referido al acceso a los datos que tiene que ver con la Directiva de secretos comerciales. A mí me parece un ejemplo paradigmático donde se pone claramente encima de la mesa que hace falta alguna medida específica para garantizar el acceso a los datos en determinados supuestos. Y tiene que ver con un aspecto que tiene que ver con datos personales. Había dicho que no iba a hablar al respecto, pero bueno, me veo obligado a hablar para para explicar esta situación. De acuerdo con el Reglamento General de Datos Personales, pues los usuarios tienen una serie de derechos, entre el cual está el derecho de acceso a los datos para conocer si sus datos están siendo tratados, qué datos están siendo tratados y con qué propósitos se están utilizando esos datos. Y esto puede resultar muy interesante en aquellos supuestos en los que los datos son utilizados por un sistema de inteligencia artificial con distintas finalidades, como puede ser la elección de una determinada persona para un puesto de trabajo, o como ocurre en Estados Unidos o en el Reino Unido, para determinar si a una persona que ha cometido un delito hay que meterlo en prisión o hay que darle la libertad condicional. En estos casos se utilizan algoritmos de inteligencia artificial para, en atención a los datos que se tienen sobre esa persona, tomar esa decisión. Pero de todos es conocido que muchas veces esos algoritmos fallan. Y para conocer por qué ha fallado el algoritmo, por qué ha generado esa inexactitud, es necesario acceder a la información, no solo al algoritmo, no solo al modelo entrenado, sino a los datos de entrenamiento. Y uno podría pensar, bueno, pues si de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, el interesado tiene derecho al acceso, pues se le debería permitir. El problema está cuando vemos la interpretación que nos ofrecen los considerandos. Porque claro, esa información a la que se quiere acceder, que son datos personales de usuarios, pueden estar protegidos por secretos comerciales que pertenecen a la empresa que está utilizando esos datos y que ha generado ese algoritmo. Y podemos pensar, bien, en este caso, en realidad, lo que podría pasar es que esa empresa le otorga los datos personales al interesado y punto final. Bueno, en mi opinión no es tan fácil, porque aquí podemos estar hablando de algoritmos que no funcionan correctamente, que presentan inexactitudes y que tienen unas consecuencias desastrosas, como mandar a una persona en la cárcel, o incluso no a una persona, sino a un colectivo de personas, como se ha demostrado en Estados Unidos, donde ciertos algoritmos presentaban resultados discriminatorios en relación con personas de determinadas etnias, en relación con personas de color o en relación con mujeres. En ese caso, la cuestión deviene una cuestión de orden público. Ya no es únicamente la necesidad de proteger los derechos de una persona en particular, sino de un colectivo. Y además pueden ser acciones que no son presentadas por una persona,
sino por una organización, como por ejemplo un sindicato o un organismo de protección de derechos humanos. Entonces, a mí me resulta chocante que cuando uno va a la directiva de secretos comerciales, por desgracia no he puesto para cortar la presentación, no la he puesto aquí, pero si uno va, la directiva en uno de sus considerandos, creo que es el 34, dice sin ningún tipo de problemas que la información está a libre disposición. Y que si se tiene acceso a esa información a través de ingeniería inversa, que no existe ningún problema. A mí me parece que es excesivamente parco la manera en que la ingeniería inversa está establecida en la directiva, porque se refiere a ingeniería inversa para extraer la información de un producto o un objeto. Y además añade que esa ingeniería inversa puede ser derogada contractualmente. Con lo cual aquí me parece que no se ha establecido, no existe una ponderación adecuada de los intereses en presencia y que al menos en este caso pues debería garantizarse el acceso a los datos. Bien, a modo de conclusión, yo creo que todas las cuestiones que he puesto encima de la mesa deben determinar lo que la Comisión Europea llama el modo europeo de equilibrar el flujo y el amplio uso de los datos en la Unión Europea. Y a mi modo de ver debe llevar a reflexionar sobre el sistema de propiedad intelectual que tenemos en Europa. No estoy en contra del sistema de propiedad intelectual, pero, y esto lo cojo de un libro muy recomendable que he leído hace poco, si estamos pensando en un sistema de propiedad intelectual que tiene que favorecer la innovación y en estos momentos la innovación está basada en los datos, en el acceso a los datos, pues en mi opinión, algo tiene que cambiar nuestro sistema de propiedad intelectual en lo que se refiere a la protección de la información. Bien, empecé con publicidad, acabo con publicidad. Estoy muy agradecido a mis profesores del Instituto de Inteligencia Artificial, donde he hecho un máster en esta materia, a Aurelia, a Andrés y Miguel Ángel, porque bueno, las cosas que he aprendido con ellos me han servido para montar esta presentación. Y también quiero rendir tributo a la importante actividad que se está llevando en Alicante en materia de inteligencia artificial por dos entidades. Una es la Fundación ELIS y otra es Alicantec. Y con esto acabo. Os doy las gracias por vuestra atención y, por supuesto, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Voy a quitar la presentación, con vuestro permiso, bien, para que nos podamos ver todos. Muy bien, Aurelio, pues muchísimas gracias. Tremendamente interesante todas las cosas que nos has contado y las reflexiones y las preguntas así un poco en abierto que has dejado, ¿no? A mí me parece tremendamente interesante lo que comentas tú a modo de conclusión, ¿no? De que la Unión Europea está precisamente en una encrucijada de, bueno, qué modelo quiere, ¿no? Sobre propiedad intelectual, sobre comercio, sobre datos. A mí me coge quizás más cerca el proyecto de la Digital Service Act, ¿no? que está en este momento la Comisión, bueno, de hecho lanzó una consulta pública recientemente, el Parlamento Europeo ya se ha manifestado en varios comités, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, o sea, lo que no podemos es dejar que la realidad se nos escape. O sea, por supuesto, el derecho va a ir siempre por detrás de la realidad, pero lo que no podemos permitir es que la realidad sea como una liebre que se va y nosotros vamos a kilómetros, ¿no? Y bueno, pues ya vamos tarde, ¿no? De hecho, en la Digital Service Act va a venir 20 y tantos años después de la Directiva de Comercio Electrónico y bueno, en estos 20 años es que el mundo ha cambiado. Si ha cambiado en 3 meses, imaginemos en 20 años cómo ha cambiado, ¿no? Y bueno, pues lo que tú comentas, ¿no? El sistema de propiedad intelectual ahora, pues si la innovación está basada en datos, pues obviamente tenemos que optar por bueno, qué queremos, ¿no? Qué queremos en el futuro y una vez que decíamos que queremos, habrá que regularlo. Pues nada, creo que hay una pregunta de Moisés, que está bien despierto a pesar de ser las 3 de la mañana en Perú, sobre data sharing y competencia. ¿Cómo aplica la doctrina de facilidades esenciales versus negativa injustificada a contratar? Por lo general, las facilidades esenciales aplicaban a redes. Bien, voy a intentar contestar a Moisés. En cualquier caso, estos son argumentos, lo que voy a explicar, que
que puedo desarrollar más a fondo. No he querido entrar porque he querido ceñir la presentación solo a inteligencia artificial. Vamos a ver, la doctrina de las facilidades esenciales, con ella me refiero a 3 sentencias en particular del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, que son McGill, IMS Health y Microsoft, y en ellas establecen 3 requisitos que se tienen que cumplir, por las cuales una empresa que ocupa una posición de dominio está obligado a otorgar una licencia de derechos de propiedad intelectual. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se está... lo que mi idea es la posibilidad que existe, bueno, no es mi idea, es la idea de la doctrina, es la posibilidad de utilizar esa misma doctrina al acceso a los datos. Por ejemplo, en el caso de McGill, me voy a remontar al año, hace mucho tiempo, pero es un caso paradigmático, el de las guías de televisión. O sea, eran canales de televisión que cada cual tenía su guía, ¿no? Y entonces el público que quería saber los canales de televisión, la programación de los canales, pues se tenía que comprar la guía de cada uno de los canales de televisión. Entonces el Tribunal de Justicia dijo, no, señores, mire usted, aquí tiene usted que permitir la aparición de un mercado secundario mediante el cual una empresa pueda sacar una guía de televisión que incluya los programas de todos los canales. Por lo tanto, le tienen ustedes que dar un derecho de autor sobre esas programaciones. Eso yo creo que puede ser aplicado en muchos casos en el contexto de los datos. ¿Pero qué pasa? Pues que, claro, por ejemplo, en McGill lo que se puso de manifiesto es que ese acceso era para la generación de un mercado secundario, para la aparición de un producto sobre el que existía una demanda. Y son requisitos, a donde voy es que son requisitos que probablemente en el entorno de los datos puede ser muy difícil de cumplir. Y en cualquier caso te metes en un procedimiento que puede llevar mucho tiempo y aquí las cosas ocurren de manera muy rápida, ¿no? Por lo tanto, esa doctrina puede ser la base, pero no se puede aplicar tal y cual la está aplicando en estos momentos el Tribunal de Justicia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta entre los asistentes? Manuel, Hombre, José Antonio, sí. ¿qué tal? Sí. Solamente si no hay más preguntas, ¿no? Te veo en el universo. Hombre, quiero decir en primer lugar que estoy muy feliz. Mirad, de vez en cuando la academia proporciona goces maravillosos, pero sí que os aseguro de que el mayor de los goces es aprender de tus discípulos, ¿no? Y eso es lo que yo llevo haciendo con Aurelio desde hace un montón de años. O sea, él siempre va por delante y yo voy al rebufo. Quiero que seáis muy conscientes de que la estructura y el artesonado que nos ha puesto hoy delante, aunque él no lo diga, es extremadamente original. Y conlleva además un montón de reflexiones. Y a mí se me ocurre algunas, y te las lanzo, Aurelio, que son temas que hemos trabajado tú y yo mucho, pero que me gustaría confesarlas y hacerlas en público, ¿no? ¿Cómo están cambiando las cosas? Yo recuerdo hace solamente 20 años, para muchos jóvenes que estáis escuchándome, 20 años es mucho, pero 20 años es nada. Hace solamente 20 años estaba yo enfrascado en el servicio jurídico de la Comisión con las directivas de comercio electrónico y de derechos de autor en la sociedad de la información. No teníamos ni idea, ni podíamos atisbar de ninguna manera lo que iba a pasar. Pensábamos que estábamos en una sociedad que le llamamos la sociedad de la información y no sabíamos lo que era. Venimos 20 años después y después de 20 años pues resulta que han ocurrido tantas cosas. No estamos en la sociedad de la información, estamos en la sociedad de los datos. Pero eso hemos llegado de una manera inferida, no hemos llegado de una manera... Hemos llegado, digamos, de abajo arriba, no de arriba abajo. No hemos decidido un día para otro que estábamos en la sociedad de los datos. Pero
cuando uno lo ve con perspectiva y se da cuenta de que, en primer lugar, lo que estábamos haciendo hace 20 años no era más que cambiar el mundo analógico por el mundo digital, lo que implicaba necesariamente pues, multiplicar los datos personales, sobre todo porque era más fácil ponerlo digitalmente que hacerlo manualmente, y la gestión de esos datos. Pero éramos tan naïfs, no podíamos ni siquiera imaginar que después vendrían las redes sociales y que los seres humanos se empeñarían en transmitir datos y compartir datos. Y ahí empieza una dinámica, y yo diría infernal, que nos ha llevado a la situación actual. No sabemos a dónde nos va a llevar, porque detrás de compartir datos de manera tan masiva a través de las redes sociales, cosa que no había ocurrido nunca hasta entonces, porque yo podía compartir datos contigo, José Antonio, a través de una carta o a través del teléfono, pero no con miles y miles de personas y miles de personas entre miles de personas. Pero cuando todavía no habíamos digerido esto, pues aparece nuestro avatar y nos geolocalizan y se vuelve a multiplicar exponencialmente los datos. Y después... Pero estamos en datos personales y de pronto saltamos a los datos no personales y llegamos al Internet de las cosas y llegamos a la inteligencia artificial y volvemos otra vez a ver cambios exponenciales que nos dejan con la boca abierta, porque al final los datos personales serán menos del 1% de todos los datos. ¿Y dónde vamos? Y como dice muy bien Aurelio, pues Europa ha perdido el tren porque no lo entendió. Mientras que los americanos lo entendieron y los chinos lo entendieron. ¿Qué quiere esto decir? Pues fijaos que la ponencia de Aurelio, si yo la he entendido bien, Aurelio, gira en torno a una palabra, y la palabra es el acceso. Y la comisión no ha tenido más remedio hace apenas 3 meses. Y curiosamente, fijaos que la comisión saca el 19 de febrero 2 comunicaciones, una, la número 59, otra, la número 60, que son una, la inteligencia artificial, y la otra, la creación del sistema europeo de datos. Y en esa, la clave está en el acceso de datos. Y el acceso a los datos aparece como una cuestión de interés general. Yo recuerdo una frase de la comisión, de esa comunicación, que es muy significativa, no sé si la has dicho tú, Aurelio, que dice: el objetivo de la Unión Europea es empoderar a Europa con datos. Luego hemos cambiado, y de esto tenemos que ser muy conscientes, de que nuestro mundo clásico de la propiedad intelectual ya no existe. Si el objetivo fundamental es el espacio común europeo de datos, son los datos disponibles para todos, es evidente que la prioridad hoy es el acceso a los datos y no la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual debe adaptarse a ello. Y si no somos conscientes, a mí me da la sensación de que nos barrerán. Y somos precisamente los que estamos enamorados de la propiedad intelectual y seguimos pensando que la propiedad intelectual tiene un valor muy superior en este mundo de los datos que el que tenía en el mundo anterior, digamos, industrial. Y perdonad que con la emoción me enrollo, pero voy acabando. Hemos de ser precisamente los que estamos convencidos del valor de la propiedad intelectual, los que tenemos que volver a reflexionar para volver a rehacer el sistema. Porque nuestro sistema, nos guste o no, viene del siglo XIX y viene para responder a unas preguntas que no son las preguntas que tenemos ahora encima de la mesa. La clave está en el acceso al dato, y la propiedad intelectual tendrá que rehacerse para poder dar una respuesta al acceso a los datos. Y fijaos, y acabo, pero fijaos que esto no ocurre solamente desde la perspectiva de los derechos de autor. Cuando vamos al mundo de las patentes nos encontramos con lo mismo. El mundo de las patentes está completamente patas arriba. Las Standard Essential Patents no son patentes en el sentido clásico. No otorgan un derecho de exclusividad, otorgan solamente un derecho de compensación, pero el montante de esa compensación no es constante, cambia día a día.
donde la duración de 20 años es una duración que es absolutamente estratosférica, porque todo está cambiando. Y te hago ahora la pregunta, Aurelio. Yo estoy cada vez más convencido de que cuando tratamos del acceso al datos y del tratamiento de datos y cómo integrar la propiedad intelectual ahí, a lo mejor el exceso de regulación es nocivo y tenemos que empezar a hablar con mucha más propiedad y mucha más autoridad de la autorregulación. ¿Tú qué piensas? Yo, antes de que conteste Aurelio, me tengo que marchar, tengo otra videollamada. Os dejo, hay un montón de preguntas todavía. Os dejo con Águeda, Javi o Dulce o Amparo, cualquiera de mis compañeros, que las vaya leyendo. Y os agradezco enormemente a todos los asistentes y a Aurelio vuestra participación. ¿De acuerdo? Siento tener que irme, pero es que tengo otra videollamada que me están reclamando. ¿De acuerdo? No te preocupes, José Antonio. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Manolo, te respondo y después he copiado ya las preguntas que habéis hecho por el chat y voy a intentar responderlas también. Vamos a ver, la autorregulación efectivamente es necesaria, sobre todo en aquella parte de los datos que no están a disposición en Internet. Todos esos datos que tienen las empresas y que no quieren compartir en estos momentos. Y ahí yo creo que en ese sentido van las propuestas de la Comisión Europea. El favorecer el intercambio de datos a partir de directrices, pero no solo de directrices, sino también invirtiendo con dinero y con infraestructuras. Me viene a la cabeza un proyecto que habréis escuchado todos, que habréis visto en los diarios, lo estoy poniendo ahí, Gaia-X. Gaia-X es ni más ni menos que la idea de que la Unión Europea ha puesto en su estrategia europea de los datos de crear un entorno para que las empresas europeas se encuentren, por decirlo así, seguras para compartir sus datos. Y cuando digo seguras, no es únicamente seguras en el sentido técnico, sino también jurídico. Y habla la Comisión Europea de crear un marco de gobernanza de los datos. Bien, yo creo que la Comisión Europea lo que quiere es generar seguridad jurídica para que las empresas empiecen a compartir datos. Pero generar seguridad jurídica no debe de ser necesariamente a partir de directivas que establezcan, porque todas las directivas son así, disposiciones imperativas, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo a través de otros mecanismos. También enlazando un poco con lo que se ha preguntado, que no se aleja todavía de la respuesta que te doy a ti, Manolo, yo no creo, no estoy de acuerdo con una modificación, se ha comentado, de la directiva sobre datos de bases de datos, perdón. Y en todo caso, estaría a favor de mayores excepciones a los derechos. Eso sí, ya he comentado antes que la excepción de minería de textos y datos me parece insuficiente. Creo que debería de haberse admitido también para fines comerciales. Y ahora explicaré también un poco por qué. Y al respecto, Malcolm preguntaba en el chat sobre cuáles son esas medidas adecuadas que pueden aplicar los titulares de derechos para reservarse el derecho de hacer minería de textos y datos. Bien, esto que yo sepa no lo dice la directiva. Yo se lo he escuchado a algún profesor en alguna charla y lo que han comentado que la idea que tiene detrás la Comisión Europea es que esas medidas sean medidas técnicas de protección.
que impidan llevar a cabo minería de textos y datos. Si bien, y ahí yo creo que tendríamos que hacer una interpretación a favor del acceso a los datos, yo creo que las licencias de utilización, los términos de uso de los servicios de Internet, tendrían que incluir una cláusula donde expresamente el titular se reserva ese derecho. Si no es así, yo puedo entender perfectamente que no se lo está reservando, porque lo que dice la disposición es que se lo tienen que reservar. Sería una interpretación a favor del acceso a los datos. Que yo sepa, ¿qué países han incorporado en este momento la directiva de derechos de autor en el mercado único digital? Sí que se escucha en los blogs de Internet, creo que Francia ha incorporado algún artículo, Polonia está incorporando, pero la inmensa mayoría no han empezado, que yo sepa. En España sí que ha habido una consulta pública por parte del Ministerio para que demos nuestra opinión. Desde aquí, desde Alicante, enviamos un borrador de un paper al respecto. Ernesto ha preguntado sobre la posible adopción de un derecho sui generis sobre las bases, sobre los datos. Bien, esto es una propuesta ya antigua de la Comisión Europea, de crear lo que se llama el derecho de los productores de datos. Yo soy contrario a ello. O sea, a mí me parece que esto implicaría generar más derechos de propiedad intelectual. Generaría, si bien es cierto que una de las cosas buenas que tendría es que a lo mejor incrementaba la seguridad jurídica y por lo tanto se fomentaba el intercambio de datos. Pero a mí me parece que los problemas que genera son superiores, como por ejemplo de solapamiento. O sea, ¿qué pasa con unos datos digitales que a su vez son un vídeo que está protegido por derechos de autor y en el que además hay derechos vecinos? Para poder utilizarlo necesitaría empezar a hablar con 3 personas de entrada. O sea, yo creo que dificulta el acceso a los datos. Por lo tanto, no estoy de acuerdo. Y no me acuerdo más qué más habéis preguntado. Pero sí, para concluir, como digo, y citaré el libro que he leído últimamente que me ha resultado muy inspirador, es un libro escrito por Andrés Pedreño y Luis Moreno, que no son juristas y no son de propiedad intelectual. Sin embargo, me parece que han dado en el clavo. Con lo que nos encontramos en Europa en estos momentos es con que durante mucho tiempo la propiedad intelectual ha servido para favorecer la innovación de determinadas empresas, que eran empresas, por llamarlo así, de contenidos. Cuando digo propiedad intelectual me estoy refiriendo sobre todo a derechos de autor y derechos conexos, a empresas de contenidos. Pero en realidad, si lo pensamos bien, la propiedad intelectual tiene que favorecer la innovación de empresas futuras, tiene que pensar en el futuro. ¿Y dónde está la innovación en el futuro? Pues la innovación en el futuro está en el acceso a los datos. Por lo tanto, lo que no pueden seguir las leyes de propiedad intelectual es beneficiando las posiciones de las empresas, por llamarlo así, de contenidos tradicionales, porque la innovación va por otro lado. Salvo que, ojalá pudiera ser el caso, esas empresas de contenido fueran los números unos en inteligencia artificial. Pero no lo son. Entonces, ¿qué les queda? Pues compartir sus datos, dar acceso a sus datos para que otros lo puedan hacer en Europa. A mí me parece que ahí está la clave de por dónde debe ir esa reflexión sobre el futuro de la propiedad intelectual en Europa. Águeda, te cedo la palabra. Sí, no sé si hay alguna pregunta más o parece que por el chat, ¿no? No sé si alguien quiere intervenir.
Y si no, pues nada, vamos, ya son las 11:15, si os parece lo dejamos aquí. Y nada, ha sido la verdad muy interesante, yo creo que nos ha hecho reflexionar a todos y bueno, agradecemos tu participación con Andema en el día de hoy y a todos los participantes. Sí, una última cosa. Me dicen Sí. cuál es el libro de Andrés Pedreño. Es muy sencillo. Meter a Andrés Pedreño en Amazon y sale. Porque en estos momentos no me acuerdo del título. Se llama El declive de no sé qué. El declive... Pero bueno, como... sí, lo mejor es irse a Amazon y buscarlo, de verdad. Muchas gracias, Muy bien. Águeda. Ha sido un Muchas placer. gracias a todos. Estas Un placer. reflexiones. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Adiós.